Sean bienvenidos a esta experiencia de fe que llamamos Venceremos, Señor. Les invito de manera especial a ponernos en la presencia de Dios para que sea Él quien con la fe nos ayude a vencer todos los obstáculos que la vida nos presenta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así como Jesús en el Getsemaní, también nosotros, Señor, en toda la humanidad hemos sentido miedo. Miedo a la pandemia, miedo a lo desconocido, miedo a perder las seguridades de la vida, miedo a perder las experiencias entrañables del vivir. También nosotros, como Jesús, hemos sudado, hemos pensado, aparta de nosotros, Señor, este cáliz. Pero el día de hoy venimos resueltos a pedirte que nos concedas la luz de tu Santo Espíritu, para que en todo hagamos tu voluntad, que se haga tu voluntad, y en esta voluntad tuya poder encontrar serenidad, paz, amor, bondad, misericordia. Hoy de manera especial te pedimos por quienes están viviendo la pandemia, las consecuencias de la pandemia, el miedo y la angustia. Hoy te pedimos que nos des fortaleza y valentía en el alma para poder afrontar todo conforme a tu gracia. Concédenos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu para que estos días de reflexión nos ayuden a salir de la oscuridad del miedo y poder ver la luz de la vida nueva en tu resurrección. Todo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestra reflexión en este primer capítulo, en este espacio que queremos llamar Venceremos, Señor. Y a manera de introducción les comento que vamos a vivir, si Dios nos lo concede, 5 etapas de este que es un programa, un curso, taller, como le gustes llamar, acompañamiento o experiencia de fe, que vamos a tocar primero el miedo, cómo la pandemia nos ha envuelto en el miedo, cómo superar los miedos, qué miedos, de qué miedos hablamos, cómo superamos y qué tenemos que hacer en los momentos difíciles de la vida. Otro momento va a ser poder enfrentarnos a las heridas. Los miedos nos dan experiencias negativas y a veces las experiencias negativas dejan heridas en la vida. La pérdida de un ser querido, el momento de la confrontación, los retos que a veces tenemos, nos dejan heridas y no podemos ir por la vida lastimados o lastimando a los demás. Por eso tendremos una semana entera para poder entrar a las heridas de nuestra vida y pedirle a Dios que nos sane. La tercera semana queremos pedir a Dios que nos ayude a superar lo que viene siendo la ignorancia. Entrar a una pandemia, vivir en medio de la oscuridad de la ignorancia, nos genera gran problema. Hemos caminado ya bastante y todavía hay muchas cosas que ignoramos. ¿Cómo poder superar la ignorancia? ¿Cómo poder nosotros tener la sabiduría que viene de Dios? ¿Cómo comprender racionalmente y tener elementos para poder usarlos en el momento que sea necesario? Y un cuarto momento es vencer el mal. A veces el mal no está solamente en un contagio, es el mal a veces en la vida, en las decisiones mal tomadas, en el mal social que a veces afecta nuestra persona, nuestra familia y nuestro ambiente, especialmente el ambiente en el que vivimos. Y el quinto momento, el quinto capítulo va a ser vencer la muerte psicológica, la muerte espiritual, la muerte social, la muerte como fenómeno de la vida. Y poder aprender de Jesús que ha vencido la muerte. A manera de introducción les presento, van a ser estos 5 pasos los que queremos acompañarnos y poder crecer para poder superar el tiempo de la pandemia con un sentido de resurrección. Terminada esta introducción, los invito a formar parte de nuestro primer capítulo. Todo el programa se llama Venceremos, Señor. Y esta semana de manera concreta es venceremos el miedo,
Señor. Vamos a entrar al mundo de los miedos. Es tan curioso cuando hablamos de los miedos, porque a veces por cobardía no los afrontamos, porque nos da miedo tener miedo, o nos da miedo hablar del miedo. La gente que es muy miedosa no quiere ni escuchar la palabra miedo, sin saber que hay una palabra peor que el miedo, que es el pavor. Cuando siento pavor, es un grado máximo del miedo. Pero ¿qué es un miedo? Si nos vamos a tocar nosotros el tema hoy, vamos a tocar el primer punto, que son los interrogantes fundamentales de la realidad. En nuestra realidad, la que vivimos todos los días, el ser humano está expuesto a riesgos, a conflictos, a que las cosas no salgan como pensamos o quisiéramos que salieran, y eso nos va generando miedos, de tal manera que el ser humano crece entre miedos. La clave es saber dominar el miedo y que el miedo no nos domine. El 2020 ha sido un año donde algunos dicen que es el año donde se detuvo el tiempo, y eso nos genera una incomodidad. Es el tiempo donde muchos perdieron la vida, 3 millones de personas en el mundo registradas que han perdido la vida, 3.000 muertos diarios en el Brasil. Y esto no se detiene. Y al escuchar las noticias y podernos enterar de lo que vive el mundo en el tiempo de la pandemia, nos despierta muchos miedos. Miedos que posiblemente ahí estaban escondidos y ahora se pusieron de pie. ¿Cómo poder acallar las voces del miedo? ¿Cómo poderlos superar? Y este tipo de programa que queremos compartir es un gesto de solidaridad. No es porque tengamos todas las respuestas en la mano, es porque Jesús como Maestro nos va a enseñar y vamos a aprender de Él a cómo superar el mal y cómo superar el miedo, para que el miedo no venga a minimizar la vida, para que el miedo no apoque nuestra vida, ni el valor como humanos. Entonces, si nosotros hacemos los interrogantes fundamentales de la realidad, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué son los miedos o qué es el miedo? Quien ya lo ha experimentado y lo ha vivido, pues ya sabe a qué me refiero. Pero si no lo hemos tenido o conceptualizado, tendríamos que decir que es una sensación de angustia. El niño más pequeño que todavía no razona del todo, él siente una sensación de angustia provocada por la presencia de algo peligroso. Los científicos de la conducta, ¿cómo han investigado esto? Desde niños que le dan una galleta e inmediatamente un golpe, y después de repetir muchos estos ejercicios, cuando le dan galleta el niño tiene miedo, porque sabe que después de la galleta viene el golpe. Son experiencias que se hacen en los laboratorios de la conducta para poder entender por qué reaccionamos ante el miedo y cómo reaccionamos, porque no todos vamos a reaccionar igual. La pregunta de esta tarde tendría que ser, ¿cómo reaccionas tú ante el miedo? Ante esta angustia que es provocada por la presencia de algo peligroso, de algo que es real o de algo que es imaginario. Fíjense qué curioso, cuando hablamos de pandemia, hace 2 años la palabra casi nadie la usaba, existía en nuestros vocabularios, pero no la usábamos. Hoy en día se usan cientos o miles de veces al día. Pandemia, pandemia, un contagio que es mundial. Eso significa pandemia. Y al escuchar esta palabra empezamos a tener miedo. Escuchar pandemia para muchos es tener miedo. Incluso el mismo virus, el virus que se mueve en la pandemia, mucha gente no lo quiere ni pronunciar. Hay quienes hasta lo han satanizado. No lo pronuncies, viene de Satanás. Ya cuando llegamos y rayamos en el miedo o en el pavor. Lo que me genera angustia, lo que a lo mejor no conozco, lo que posiblemente es imaginario, puede despertar mis miedos. También el miedo es un sentimiento, no siempre el miedo va a ser malo. El miedo me está alertando para algo que yo pueda prever. Es un sentimiento posiblemente de desconfianza. Y entonces me va a impulsar ese sentimiento
para que yo pueda ver la realidad como la realidad es. Fíjense qué curiosos somos cuando nos escondemos en un lugar que está oscuro, pero nuestra intención es escondernos, no nos da miedo, porque yo decidí esconderme en lo oscuro. Pero cuando me quedo en lo oscuro y yo no lo decidí, me da miedo. Así es el ser humano. Tengo miedo, estoy solo, pues no pasa nada. Cientos de miles de millones de personas en el mundo están solos, no pasa nada. Pero nos sentimos solos y ahí empezamos a sentir el miedo como un sentimiento de desconfianza. Nos han educado en la desconfianza. No confíes. Y cuando aquella persona, realidad o circunstancia no me parece del todo bien, empezamos a sentir miedo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos caminando por la calle y posiblemente alguien coincide que camina detrás de nosotros? Y das vuelta y coincide que la persona también dio vuelta. Y tú aceleras el paso y coincidió que la persona aceleró el paso. ¿Qué hacemos? Volteamos a la siguiente cuadra y pegamos la corrida. Nos dio miedo. Y posiblemente la persona ni venía detrás de nosotros y posiblemente ni nos vio. Pero aquello que no sabemos cómo vamos a reaccionar, de qué manera vamos a proceder, es lo que nos da miedo. A otros el miedo nos paraliza, nos detenemos, nos angustiamos, nos bloqueamos. Hay gente que se queda sin habla. ¿Por qué? Porque le da miedo. Hay gente que se dificulta para poder descifrar lo que está viviendo. Y en muchas de las ocasiones nos privan de los placeres más grandes de la vida. Fíjense cómo la pandemia nos ha limitado mucho. Ahora abrazar a alguien es un lujo, besar a alguien es un lujo, saludar de la mano a alguien es un lujo. Lo que antes veíamos tan normal, ahora resulta que nos da miedo que alguien se nos acerque a cierta distancia y nos ponemos al resguardo, nos da miedo. Nos ponemos rápido el cubreboca porque lo más responsable es cuidarnos y protegernos. Y nos da miedo el que no lo trae, nos da miedo el que no actúa de manera responsable. De manera que un abrazo, un beso, una caricia, una ternura, hoy resulta que es un lujo. Estábamos rodeados de lujos que no sabíamos valorar. Y ahora todo eso, saludo, abrazo, beso, caricia, resulta que nos da miedo. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo se manifiestan los miedos? Los miedos van a ser muy diferentes, van a ser conforme a la personalidad de cada individuo. Hay gente que es de mucho temple y el miedo lo va a sofocar. Pero hay gente que no tiene temple, que es débil, y entonces el miedo lo va a dominar. Hay gente que se paraliza del miedo. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos reacciones fisiológicas. El miedo lo puedes notar, lo sientes y lo sientes también en la vida de la otra persona. Tú inmediatamente te sientes incómodo o incómoda. ¿Por qué? Porque la persona te está diciendo con la actitud que te tiene miedo. Y entonces vamos a ver 10 maneras de cómo se manifiesta el miedo. Tú que nos escuchas, analiza, haz como un examen y ve palomeando cuáles de estas expresiones has sentido o has vivido, para que este curso ayude a poder hacer un análisis. Primero, se baja la capacidad de control y de predicción. Cuando nosotros tenemos control de las cosas, nos sentimos seguros. Pero cuando perdemos el control, entonces empieza a aparecer el miedo. Ya no sabemos qué hacer, mucha gente grita, mucha gente sale corriendo, el miedo los lleva a golpear, el miedo los lleva a insultar. Y uno dice, ¿pero por qué lo insultó? Porque perdió el control. Segundo, aumenta la presión cardíaca. A la gente le palpita el corazón, a todos nos palpita el corazón, empezamos a sudar, nos desesperamos, sentimos que se nos corta la respiración. Es miedo. Tercero, sudoración. Empezamos a sudar. Los que hemos pasado por las aulas, cuando alguien tiene que exponer una materia que posiblemente nunca lo ha hecho, suda y suda y suda. ¿Por qué? Porque es parte del miedo, miedo a equivocarse, miedo a la burla. Ahora le llamamos bullying, miedo a que te rechacen.
Hoy hay miedo hasta que te tomen una foto mal tomada y la suban al internet. Imagínate qué miedo es. ¿Por qué? Porque la gente se toma 1000 fotos para escoger una y poderla subir a alguna plataforma digital. La gente vive muchos miedos, dependiendo de la gradualidad de la situación. Y encontramos también las pupilas que se dilatan. Los ojos inmediatamente son la expresión del miedo que llevamos dentro. A otros se les baja la temperatura, a muchos se les sube la presión o se les baja la presión, de puro miedo. Tenemos que ver qué nos genera esto y cómo se manifiesta. Otra manera de que el miedo se expresa es a través de la contracción de las cejas. Cerramos la cara, nos ponemos duro y aquello nos pone despabilados, así como para saber cómo reaccionar. Mucha gente le tiemblan las mandíbulas o los labios se separan. Otra gente tiene la elevación de la ceja para poder decir así como que quién viene, quién me quiere hacer algo, yo me voy a defender. Más aún, cuando el miedo se convierte en pavor, viene el engarrotamiento del cuerpo, la gente se pone rígida. Esperemos que no hayas vivido ninguna de estas experiencias, pero también los labios se quedan fríos y alguien dice, se me puso chinita la piel, es decir, viví una experiencia extrema. Todo esto es totalmente sensorial. Para poder decir, así es como se manifiesta el miedo en nuestras vidas. Todo lo estamos hablando desde el punto de vista del cuerpo humano. Pero hay otro tipo de miedos, aquellos que posiblemente no se ven en el cuerpo, pero que sabemos que están en nuestra vida. ¿Cómo es entonces, tercera pregunta, cómo es que tenemos que afrontar los miedos? Hay 4 categorías de manifestación de los miedos y de cómo afrontarlos. Lo puedes escribir si gustas o te los puedes memorizar. Si tú en el momento de tener miedo te quedas inmovilizado, te inmoviliza, es decir, te quedas como una piedra. Normalmente eso sucede cuando la gente le tiene pavor a alguien o a algo. Te quedas como piedra. ¿Qué hay que hacer? Hay que reaccionar con valentía. Reaccionar con valentía significa tranquilo, respiras, no va a pasar nada, esto puede tener solución, no tiene por qué paralizarte una situación, la situación que sea. Segundo, yo puedo sentir el miedo y la manera de saberlo es que estoy amenazando a los demás. Fíjense que hay gente que se la pasa amenazando, no te metas conmigo, la vas a ver, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a hacer lo otro. Es miedo. La gente que se cree muy valiente no lo es el miedo que está disfrazado. La psicología le llama conducta de desempeño o también le va a llamar mecanismo de defensa. La manera como nos defendemos. ¿Qué hay que hacer? Reaccionar con serenidad y paz. No tienes por qué amenazar a nadie. Serénate, tranquilízate, respira profundo. Si eres persona de fe, haz una oración. No va a pasar nada, lo puedes afrontar. Qué difícil es dar una mala noticia a alguien. A veces nos quejamos mucho que las noticias nos las dicen así de golpe. Y uno quisiera que te suavizaran la noticia, porque quisiéramos no sufrir tanto o no tener tanto miedo. Pero ¿qué haces cuando te dicen de golpe una noticia a la cual tú no estás preparado para afrontar? La respuesta sería, reacciona con serenidad y con paz. No va a pasar nada. Necesitamos la serenidad y la paz para afrontar la situación que necesita de nuestro raciocinio, de nuestra capacidad. Tercera manifestación del miedo es cuando nosotros tenemos miedo, le sacamos la vuelta a la situación y nos retiramos. Hay muchas cosas que no las hacemos porque decimos, me dio miedo ir, me dio miedo saludar, me dio miedo trabajar, me dio miedo hacer aquello. Me retiré, me fui. No es la mejor conducta. Retirarnos de las circunstancias no las van a cambiar, nos las van a postergar. Es decir, se van a presentar, pero más tarde, pero se van a presentar. ¿Qué hay que hacer? Dialogar y razonar la situación. Oye, si te da miedo entrar a un lugar público porque tienes que saludar,
Tranquilízate, razona las cosas y entra y empieza a saludar. Es la mejor manera de cómo se vence el miedo, dialogando. Hay gente que lo que hace es el síndrome del avestruz, mete la cabeza debajo de la tierra como si eso no estuviera pasando. El tema de la pandemia, el tema del virus, lo tenemos que tocar para superar los miedos y tenemos que ser muy responsables. Yo entiendo que al principio no sabíamos cómo era el contagio, pero a estas alturas ya sabemos cómo es. Y entonces tenemos que dialogarlo en familia y tenemos que ver que al hablarlo nos vamos dando herramientas para tener actitudes maduras ante una situación difícil de la vida. No hablarlo, ignorarlo, nos hace personas vulnerables que nos podemos contagiar más fácilmente y eso trae consecuencias fatales. La cuarta reacción es atacar al otro o el otro te ataca por miedo. ¿Qué hacer? Comprender por qué reacciona así. Hay mucha gente que ha perdido un ser querido, que se ha quedado con la angustia. Hay gente que no te va a saludar, hay gente que te va a brindar algo e inmediatamente lo va a desinfectar. Hay gente que te va a ver y te va a tapar la cara o se va a voltear. No le juzgues, porque a veces son los parientes, son los más cercanos o son los amigos. No juzgues, razona que posiblemente esa persona está viviendo una crisis de miedo y no ha sabido cómo afrontar. No regañes, porque a veces decimos, cómo eres de ridículo, bien que hiciste aquello, lo otro y ahora a mí no me quieres saludar. No regañes, no juzgues, porque eso complica más las cosas. No sabes si la persona está viviendo en ese momento una circunstancia de crisis. Consideramos que necesitamos entonces entender las maneras que debemos desarrollar para poder superar el miedo. Necesitamos leer nuestras conductas, cómo reacciono, por qué reacciono así. Si yo fui la persona que reaccionó y que no saludó y que posiblemente ofendió a otra, tranquilízate, busca el momento para reconciliarte, para pedir perdón, para pedir disculpas. Estamos en un tiempo muy difícil, que lo que teníamos seguro y lo que teníamos como algo normal resultó de que ahora no lo es. Y hay que entender unos a otros, tener la suficiente capacidad para no generar miedo, ni discordia, ni roce, ni confrontación. ¿Cuánto tiempo duran los miedos? Otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo? Miren, hay gente que vive toda la vida con miedos. Hay gente que dice, hoy voy a cambiar. Y hay gente que de una manera profesional se deja ayudar por personas que saben cómo conducirte en la conducta para que el miedo lo domines y que no te domine a ti. Depende entonces también del grado de la conciencia que tenga la persona. Hay gente que no tiene conciencia y nunca va a tener miedo. Hay gente que tiene la conciencia bien formada y lo va a afrontar. Y hay gente que es totalmente su conciencia laxa, que aún sabiendo le da lo mismo lo que pueda generar frente a los demás. Entonces, vamos a encontrar algunos trastornos psicológicos que genera el miedo. Y estos trastornos pueden durar un día o te pueden durar toda la vida. Ahorita lo que tenemos es mucho miedo en el ambiente. Y les comento rápido una experiencia de una persona que me habló. Su familiar pasó por un mes de hospitalización, de estar intubado. Toda la familia oró todos los días y a todas horas, cantidad de grupos de oración. Y nos dio mucho gusto cuando aquel hijo pudo decirnos a todos que la persona que estaba hospitalizada, su padre, había superado el virus. Y nos dio mucho gusto. Pero se nos olvida a veces que después de un virus quedan secuelas. Y fue impactante cuando supimos que unas horas después, ya el padre, para salir del hospital, muere de paro cardíaco. Y entonces viene de nuevo la angustia, el dolor, la tristeza, la aflicción, la pérdida de la fe.
Imagínate cuánta fe para orar unos y otros y muchos. Y cuando ya el milagro se había logrado, viene de sorpresa la muerte. Y entonces esto nos destruye. Esta persona me hablaba y me decía, ¿qué hago, Padre? Estoy en un miedo que no puedo dormir. No concilio la serenidad ni la tranquilidad. ¿Qué hago? Ya me están viendo profesionales, ya estoy buscando el camino espiritual, ya me estoy reconciliando con Dios porque hubo lucha, hubo confrontación. ¿Qué más hago? Fíjense qué difícil a veces, porque eso se puede quedar ahí como una experiencia transitoria y poderlo superar, pero quien no se ayuda lo puede dejar por mucho tiempo. Los trastornos se convierten en obsesivos compulsivos. El miedo me va a llevar a estar limpiando las cosas, a estar echándole gel a todo, a querer limpiar y poner al sol todo, a querer tomar todas las vitaminas del mundo para que me suban los niveles de defensas del cuerpo. Y encontramos a mucha gente que ya esto se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo o en trastorno de ansiedad. Gente que se levanta a las horas de la noche para estarse midiendo la oxigenación de la sangre. Digo así porque aquí se pone el medidor y dice estoy bien, se me bajó 1 grado y entran en pánico. Son trastornos de ansiedad. Ataques de pánico. Hay gente que te ve y sale corriendo. Y dices, ¿pero por qué se fue corriendo? Porque vivió un trastorno de pánico. O síndrome postraumático, cuando viví una experiencia muy difícil y no supe superarla del todo, viene entonces el trauma después. Se van a convertir también en fobias, el miedo al hospital, el miedo al médico, el miedo a la vacuna, el miedo al ambiente, el miedo, todos esos miedos los llamamos fobias, cuando brincan del nivel natural y normal del miedo a un nivel ya incontrolable. Las fobias que me van a hacer sentir pequeño, me va a hacer que la vida se vuelva desproporcionada. Oye, tengo mi ambiente de familia, tengo salud, tengo trabajo, tengo alimentación, tengo todo para vivir bien. ¿Por qué me dejo envolver por el miedo? ¿No será que ya esto se convirtió en fobia? ¿En no poderlo controlar? ¿En producir grado de desasosiego? ¿Cómo se manifiesta el desasosiego? Entro, salgo, voy, vengo. O en gente que se ha vuelto obsesiva en las noticias. Quiere ver qué se dice en una parte que en otra. Yo recuerdo meses pasados que queríamos ver cuántos contagiados en cada ciudad, en cada estado, en el país y en otros países. Eso se vuelve loco. Son fobias. Tenemos que serenarnos, ver que esto ya es parte de nuestra vida real, de nuestra vida normal. Cuando hablamos de la normalidad, no es que tengamos que hacer las cosas como antes, es que podemos hacer las cosas esenciales de la vida de una manera diferente. Eso es la normalidad de hoy. ¿Qué otra pregunta que tenemos que hacernos? La última es, ¿hasta cuándo hay que soportar los miedos? Empezaba yo la reflexión diciendo que tenemos miedo al miedo. Vivir con los recuerdos temerosos del pasado, esto es totalmente incierto. Hay mucha gente que dice es que le saludé hace 2 días, ya de seguro estoy contagiado. Y empieza la psicosis, empieza la angustia, ya se me está cerrando la garganta, ya estoy sudando, el pulmón, siento dolor en la espalda. Y todo esto es parte de una sugestión. No podemos marcar los miedos por cosas del pasado que no son certeras ni científicas. Lo incierto no es criterio de valor. La ansiedad o el miedo también lo sentimos cuando empezamos a pensar obsesivamente en algo. Hay gente que ha agarrado a una persona de manera obsesiva, no se cuida, entra, sale, va, viene, y la agarran como bullying. Dices tú no sabes si esa persona se protege, usa los protocolos normales. ¿Cómo nos ha costado comentarios irresponsables? Porque tenemos una gran misión frente a esta pandemia. No la podemos ver como cualquier cosa. Estamos hablando de miles
o millones de personas que han muerto. Analizar los sentimientos, los temores, a ver qué tanto me va a durar el miedo y poderme analizar. No puedo vivir toda la vida asustado, tengo que superarlo. El miedo se convierte en un círculo vicioso. Me da miedo tener miedo y cuando tengo miedo me da miedo no salir de él. Y se convierte en círculo vicioso. Hay gente que a partir de que puede sentir miedo empieza ya su sufrimiento. Nos da miedo tener miedo porque hemos aprendido que el miedo es sufrimiento. Mucho cuidado porque el miedo también nos puede ayudar a salvar la vida. El miedo nos puede ayudar a prevenir algo. El miedo nos puede llevar al médico para poder analizar las cosas. Esta pandemia nos ha enseñado que cada día que pasa y no me analizo mis síntomas que pueden ser evidentes de un virus, me va afectando para el futuro mi salud. Así que tenemos que superar esto. La Sagrada Escritura, si vamos entrando a la reflexión, esta primera parte es la parte psicológica humana de los miedos, pero vamos confrontándolo con la fe. El segundo momento es la iluminación doctrinal. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué aprendemos de ella? Te invito a que veamos juntos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. El texto dice así: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí, solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al ver los discípulos caminar sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no tengan miedo, soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Palabra del Señor. Si se dan cuenta, el texto bíblico hace una descripción analítica de lo que son los miedos. Aquí el que quedó al descubierto fue Pedro. Qué pena por Pedro, pero lo vamos a tener que tomar como punto de referencia. Había sido la multiplicación de los panes, habían vivido un momento muy bonito con Jesús, se habían sentido orgullosos de tener ese maestro que le daba de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús le dice: vayan atravesando el mar de Galilea, mientras yo despido a la gente y me quedo a orar. Para Jesús era fundamental despedirse y entrar en oración con su Padre Dios. Los discípulos van atravesando el mar de Galilea. Ellos no tenían miedo al mar, la mayoría eran pescadores. Pero vino el viento, y el viento fuerte empezó a bambolear la barca, y empezaron a tener miedo. El miedo era a hundirse, el miedo era perder la vida. Y entonces nos preguntamos: ¿y dónde quedó la fe de los apóstoles? Si hace rato habían visto milagros en Jesús, ¿que Jesús no los podía salvar de eso? Cuando Jesús ve el miedo de los apóstoles, va caminando sobre las aguas. El caminar por las aguas de Jesús no era para impresionar a nadie. Es medianoche,
nadie lo ve. Pero Jesús quiere llegar a los apóstoles para calmarles el miedo. Nosotros a veces somos como los apóstoles. Vamos en la barca de la pandemia y sentimos que nos hundimos, que los vientos y las marejadas nos van golpeando fuerte y nos da miedo. Más cuando sabemos de un ser querido o de una persona cercana que se contagió o que está en el hospital o que perdió la vida. Claro que nos da miedo. Tendríamos que ser o insensibles o inhumanos. Cualquier persona en sus 5 sentidos va a tener miedo. Lo vivió Pedro. ¿Qué pasó entonces cuando llega Jesús? La reacción natural debió haber sido, ahí viene el Señor, va a calmar todo. Pero no, fue al revés. Tenían tanto miedo que verlo caminar sobre las aguas los hizo creer que era un fantasma. Fíjense qué curioso, creer que Dios es fantasma, cuando unas horas antes habían estado con Él y habían visto el poder de Jesús. Si Jesús podía multiplicar panes, sanar enfermos, resucitar muertos, pues claro que podía caminar sobre las aguas. En la pandemia, el que posiblemente ha salido menos favorecido ha sido Dios, porque lo hemos cuestionado, le hemos reclamado, le hemos dicho, ¿dónde estás? ¿Y por qué no nos ayudas? ¿Y dónde está tu poder? Y resulta que el Señor sale a nuestro encuentro. Y cuando Dios sale a nuestro encuentro, pues nos da pavor y creemos que es un fantasma. Gritaron de miedo los apóstoles, es un fantasma. Imagínense qué pena con el Señor, pero a veces nos pasa también a nosotros. Nuestros miedos nos dominan. Cuando Jesús los ve que están aterrados en un pavor, dice, ánimo, no teman, soy yo. Fíjense qué curioso las palabras de Jesús. No se engancha con el miedo de los apóstoles. Jesús reacciona a como debemos de reaccionar todos, confrontando el miedo, superándolo. Y entonces le dice, ánimo, no teman, soy yo. Si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido que está muerto de miedo, dile estas 3 palabras de Jesús. Ánimo, no temas, soy yo. A veces cuando vemos a alguien con miedo parece que tenemos la especialidad de hundirlo más. Es que tengo miedo a salir. No, pues qué bueno que no has salido, porque si sales te vas a contagiar. Así le pasó a una amiga, se contagió y se murió. Oye, pues no ayudes así. Es da ánimo. Y el ánimo quiere decir, vamos a salir juntos de esto. Mira, vamos a cuidarnos bien, con protocolos, con distancia, como nos van enseñando. Claro que podemos hacer una vida que pueda ser sana y que pueda ser buena. Jesús dio ánimo. No temas, soy yo. Pero fíjense qué curioso Pedro. La inseguridad de Pedro puso en prueba a Jesús. Si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas. Como diciendo que no le tenga miedo a las profundidades, que no le tenga miedo a las adversidades, que yo pueda ser como tú. Muchas veces nosotros queremos ser como Dios, ¿sí? Pero para ser como Dios tenemos que saber caminar por encima de las turbulencias. Si no, no podemos ser como Jesús. Pedro, a mí se me hace muy interesante eso, sale de la barca. Él sabe como pescador que poner el pie sobre el agua es hundirse, más si van en la profundidad del mar de Galilea. Pero Jesús lo invita a que ponga el pie sobre la turbulencia y decir, yo te voy a sostener. Tus miedos van a quedar superados si estás conmigo. Y Pedro pone un pie y pone el otro y da el tercer paso. Fíjense qué curioso. Ya iba caminando sobre las turbulencias, es decir, ya iba superando el miedo. Pero un momentito de viento que le movió los cabellos, que le rozó la piel de la cara, lo hizo hundirse de miedo. Y se hundió. Literal, como dicen los jóvenes hoy, se hundió, literal. Y entonces, cuando ya estaba hundiéndose de nuevo, pega el grito, sálvame, Señor.
En ese tiempo de pandemia, mucha gente que no tenía fe, que no le gustaba profesar la fe, que lo religioso se le hacía por demás, y que han vivido experiencias muy duras, y que han sentido que Dios los ha salvado, han hecho este mismo grito de Pedro: sálvame, Señor. Y el Señor les ha dado la mano, y hoy en día dan testimonio de que Dios los salvó de la muerte. A muchos, y no importa la religión, muchos han vivido la experiencia de sentirse salvados por Dios. Y su visión de la vida es totalmente diferente, porque ahora su vida está en las manos de Dios. ¿Cómo reacciona Jesús? Jesús inmediatamente le dice: hombre de poca fe. El miedo necesita una gran dosis que se llama fe para poder ser superado. El miedo no se supera solamente con una terapia psicológica, ni tomando complejo B. El miedo se supera con una gran dosis de fe. Y la gran dosis de fe es agarrarme de Dios, como se agarró Pedro. Porque Dios no nos va a dejar hundirnos, nos va a regresar la confianza. El miedo se tiene que superar, agarrado de la mano de Dios. En esta tercera parte de la reflexión, yo les invito a tomar algunos elementos que nos puedan servir. Las seguridades de la vida. ¿Cuáles son esas seguridades? 10 seguridades que te voy a mencionar y que ojalá tú las analices. ¿Esas seguridades ya las perdiste? Porque si pierdes todas tus seguridades, créeme que estás hundido en el miedo. Pero si no has perdido las seguridades de la vida, entonces quiere decir que el miedo lo estás superando exitosamente. Primera seguridad, tener trabajo. Para mucha gente tener trabajo le da seguridad porque va a poder pagar todo lo que necesita tener en el tiempo de la pandemia. Tener pareja y tener una buena relación. Tener familia, tener hijos, tener gente que les quiera. Tercero, pasar el examen médico. Miren, esto que parece tan sencillo, ¿cuánta gente ha tenido mucho miedo de estar contagiado? Y el miedo se quita solamente cuando van y se hacen el examen médico. Pagar una deuda. ¿Por qué? Porque saben que no va a tener conflicto para poder pedir prestado si es necesario. Tener un seguro de vida. Y poder decir, tengo de dónde echar mano para un momento de dificultad. Tener seguridad de las cosas materiales, ya sea el auto, ya sea una casa que tenga buen cerrojo. El estudio de los hijos, el patrimonio, poder dejar pagado el estudio de mis hijos. Y sobre todo, la salud. Tengo salud, eso me da seguridad. El equilibrio emocional. Mucha gente en la pandemia regresó con sus parejas o pudieron tener una vida afectiva estable. Hay otros que los agarró fuera de base y perdieron las relaciones con las personas con las que vivían. Y por último, el 10º, el dinero o el teléfono celular. Hay gente que no tiene dinero pero tiene teléfono celular, eso le da mucha seguridad. Hay gente que no tiene teléfono pero tiene dinero. Y hay gente que ni dinero ni teléfono, imagínate qué miedo. Las seguridades de la vida. ¿En dónde están puestas nuestras seguridades? Yo hice un elenco de 10 que la psicología moderna nos presenta como las seguridades de la persona del siglo XXI. Yo sé que hay otras seguridades que son más valiosas, como tener amor, tener salud, tener confianza, tener fe, tener esperanza, tener libertad, tener la capacidad de afrontar la vida, tener habilidades para afrontar lo que venga, tener amigos y tener un lugar donde vivir. Todas esas pueden ser otras seguridades mejores que las que nos presenta el mundo moderno. ¿Qué se necesita para superar el miedo? Se necesita autonomía, la autonomía personal. No pierdas por el miedo la capacidad que te dio Dios para valerte por ti mismo. El miedo no nos debe apocar ni minimizar. No perdamos la autonomía. Estamos en pandemia, no estamos en guerra, no estamos derrotados. Estamos en una circunstancia que vamos a superar.
No dejes de hacer las actividades básicas de la vida. Hay gente que por miedo no camina, no trabaja, no saluda, no sale, no hace comida, no se baña, no se cambia. Dices tú, espérate, haz una vida activa, que lleve sentido, que le dé motivación, porque eso es lo que te va a ayudar a superar el miedo. Haz lo que nunca habías hecho, pero hazlo de manera responsable. Ten cuidado con tu persona. Fíjate que esta pandemia nos ha ayudado a pensar cómo era nuestra alimentación, cómo la gente que tiene una manera sana de vivir, de pensar, de sentir, de alimentar, es la que tiene más probabilidad de tener un contagio menos dañado. Las actividades domésticas básicas, hazlas, normal. Que estás encerrado, aprovecha para limpiar las cosas, poner en orden lo que te pertenece, sacar aquello que ya no sirve. Aprovecha tus tiempos de soledad. Reconocer entonces a las personas y los objetos. Valora a quienes han estado siempre a tu lado y hazte sentir que ese valor no quede guardado. Comunícate, extérnalo, compártelo. Orientarnos bien. Si tenemos miedo a muchas cosas, buscar una buena orientación, entender que esto va a pasar, que esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que lo vamos a superar con todo el favor de Dios, y tener actividades sencillas en la vida. Otro elemento que tenemos que tener es control de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. A veces nosotros por ignorancia somos los primeros que generamos pánico. No hay que generar miedo. Tener valor de uno mismo. Lo voy a superar con la fuerza de Dios, con o sin ayuda. Si lo puedes superar sin ayuda, felicidades. Si no lo puedes superar solo o sola, busca ayuda. Para eso están los profesionales, médicos, psicólogos, pastores, orientadores espirituales, motivadores de conciencia, etc. Y por último, vamos viendo que nos tenemos que convertir nosotros en vencedores de las incertidumbres. Nunca confundir las cosas, ni confundir a los demás. En nuestro país tuvimos los primeros meses de mucha confusión y lo vivieron muchos países del mundo. No sabíamos cómo iba a reaccionar esto, ni cómo iba a reaccionar la humanidad. Pero que en estas alturas de la vida sigamos confundiendo a la gente, no se vale. Eso es inhumano. No se vale tener atemorizado a un pueblo, ni a la familia, ni a los amigos. No se vale. Por eso estamos dando estos temas. Día a día queremos ir venciendo de manera responsable. Es como abrir la puerta de la tumba para salir resucitados. Tenemos que tomar una dimensión de autolimitación. A ciertos lugares voy, a otros lugares no voy. Miren, los contagios en México explotaron más después del puente Guadalupe Reyes. La Semana Santa puede ser otro tiempo de contagio mayor. Y así pueden ser otras etapas de la vida. El Día de las Madres, las fiestas que hacemos de vacaciones, porque ya la experiencia nos enseñó que ahí han sido los contagios. No puede ni el gobierno ni la sociedad prohibirnos todo. Tenemos nosotros que ponernos autolimitaciones. Aquí puedo, aquí no puedo. Aquí respeto, porque hay gente que se cuida, respeto eso. Aquí en mi casa yo ando con más libertad, porque no contagio a nadie, ni le interrumpo la vida a nadie. Tener límites, no ser imprudentes. Si no te invitaron, no vayas. Hay gente que sigue tocando a la puerta y siguen tocando a la puerta, no te quieren abrir, entiéndelo. Es que antes venía a esta hora, antes, ahorita estamos en otro tiempo, no seas imprudente. Tómatelo, hay gente que está tomando algo y tómate, no te pasa nada, ya me vacuné. No, respeta, el otro no quiere estar tomando de donde tú estás tomando. Tenemos que aprender a respetarnos. Es un lujo tener a alguien a tu lado que sabe respetar tus creencias, tus costumbres y tus buenos hábitos para tener una vida sana. Y por último, centrarnos en lo que realmente importa. Importa la vida, importa la salud, importa la familia, importa la fe, importa salir del miedo.
Concéntrate en eso. Lo demás puede esperar. Si tenemos nosotros esto, vamos a darnos cuenta que nos vamos a poner por encima del miedo. Yo quiero terminar esta reflexión diciéndoles, Dios es más poderoso que el miedo. Dios tiene una fuerza mayor que el miedo. Por eso Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios nunca nos va a abandonar. Aplicaciones para la vida. ¿Qué podemos hacer en casa esta noche, el día de mañana? ¿Qué podemos hacer? Pon por escrito la lista de todos los miedos que tú tienes, pero ponla de veras, para que tú te veas ahí reflejado. ¿A qué le tienes miedo? Segundo, poder ver cuáles son las seguridades que tiene tu vida, en dónde están puestas tus seguridades. Porque si tu seguridad es lo que te va a marcar la vida, y esa la estás perdiendo, pues vas a vivir aterrado siempre. Pero si tienes seguridades trascendentales, como la fuerza de Dios, la presencia de Dios, todo lo humano lo podrá superar con valentía. Tercero, dialoga con alguien cercano a tu vida, un amigo, una amiga, el esposo, la esposa, el hijo, los hermanos, el papá, el abuelito, el tío, un primo, alguien, un amigo, y platícales tus miedos. Platica lo que escuchaste en esta conversación, en esta reflexión, y compartan, porque la manera de vencer el miedo es sacarlo de nuestras vidas. Cuarto, agarra un texto bíblico como el que vimos hoy, por ejemplo, Mateo 14, 22, 33, y haz oración, y dile a Dios, Señor, yo también como Pedro he querido andar por encima del miedo, pero me he hundido, sálvame de nuevo, y hacer los textos bíblicos, textos de oración. Y hacer algo que nunca habías hecho y que te daba miedo. Hazlo. Posiblemente esa sea una manera de demostrarte a ti mismo que estás confiando cada vez más y que tendrás la oportunidad de poder vencer esta pandemia. Vamos pidiéndole al Señor que nos conceda su luz, que nos dé su sabiduría, que así como el profeta Isaías, podamos también nosotros decirle, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. Y con esta palabra divina vamos a pedir al Señor que nos conceda su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que la fortaleza del Señor nos haga vencer los miedos. Gracias por estar ahí.